Queridos hermanos, este domingo 27 de octubre del 2019 nos encuentra a los bolivianos con sentimientos encontrados. Celebramos este domingo, el domingo del Domum, jornada del Domingo Mundial de las Naciones. En la Iglesia boliviana ha sido trasladada este domingo por las elecciones nacionales del domingo pasado. Jornada en la que queremos celebrar nuestra acción de gracias por el mes misionero extraordinario que nos propuso el Santo Padre Francisco para despertar aún más la conciencia misionera de la misión ad gentes y pedir al Señor que esta celebración sea la oportunidad para retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral, renovando la gracia de ser bautizados, de formar parte del pueblo de Dios, de ser miembros del cuerpo de Cristo, templos del Espíritu Santo y testigos enviados a anunciar con alegría el Evangelio de la vida. Ayer, el sábado, ha finalizado el Sínodo de los Obispos para la Amazonía, buscando nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, en la que nos pide una especial atención a los diagnósticos culturales, ecológicos, sociales y pastorales. El Santo Padre agradeció a los padres sinodales la capacidad de trabajo, de escucha, de búsqueda, de buscar poner en práctica el espíritu sinodal. Estamos en un buen camino, estamos entendiendo cada vez más ¿qué es esto de caminar juntos? Y estamos entendiendo qué significa discernir, qué significa escuchar. Esta mañana ha sido clausurado con una hermosa celebración eucarística este sínodo de los obispos. En la primera lectura, el autor del Eclesiástico o Sirácida pretende poner de manifiesto que la religión verdadera es aquella relación estrecha que manifiesta entre el culto y la vida moral. Por ello aparece la relación entre justicia y plegaria. De aquí se habla de la rectitud y la justicia del Señor. Se preocupa de los pobres, de los débiles, de los humildes e indefensos, por lo que la plegaria perseverante de quien se siente pobre delante de Dios, de quien necesita de Él por encima de todas las cosas, necesita de su bondad y de su misericordia, porque Él no tiene preferencias de personas, aunque se preocupa especialmente de los indefensos, y el culto que le agrada debe estar en sintonía con la voluntad sincera de conversión. En el texto del Evangelio de San Lucas, que es una narración ejemplar ante aquellos que se consideran justos y despreciaban a los demás, del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar, dos personajes, uno modelo y el otro antimodelo. Uno ejemplo de religiosidad judía y el otro un cobrador de impuestos. Las actitudes de cada uno de pie orando y el publicano alejado, humillado hasta el punto de no atreverse a levantar sus ojos. El fariseo invoca a Dios y da gracias de cómo es Él. El publicano invoca a Dios y pide misericordia y piedad. Esta forma de predicar de Jesús
lo llevará a la muerte por la ceguera religiosa que a veces es tan dura que lo bueno es siempre malo para algunos y lo malo es siempre bueno. Lo bueno es lo que ellos hacen, lo malo es lo que hacen los otros. ¿Por qué se actúa así? Porque la religión del fariseo se fundamenta en una seguridad viciada y se hace monólogo de uno mismo. Es una patología subjetiva envuelta en el celofán de lo religioso, desde donde se lo ve a Dios y a los otros como uno quiere verlos y no como son de verdad. Por el contrario, el publicano tiene un diálogo personal con Dios, donde descubre su necesidad, pide humildemente su perdón. El fariseo no se confronta con Dios, sino se confronta con el pecador. Esto es un vicio religioso radical. En cambio, el pobre publicano no se atreve a levantar sus ojos, se confronta con Dios y consigo mismo. Por eso Jesús está más cerca del publicano, del pecador, más alejado del fariseo. El pecador ha sabido entender a Dios como misericordia y bondad. El fariseo, por lo contrario, nunca ha entendido a Dios, humana y rectamente. El fariseo extrae de su propia justicia la razón de su salvación y de su felicidad. El publicano solamente se fía del amor y de la misericordia de Dios. El fariseo que no sabe encontrar a Dios, tampoco sabe encontrar a su prójimo, porque nunca cambiará en sus juicios negativos sobre él. El publicano, por el contrario, no tiene nada contra el que se considera justo, porque ha encontrado en Dios muchas razones para pensar bien de todos. El fariseo ha hecho del vicio una virtud. El publicano ha hecho de la religión una necesidad de curación verdadera, con la humilde oración: ten piedad de mí, porque soy un pecador. El domingo pasado, 20 de octubre, hemos celebrado en Bolivia una fiesta democrática, las elecciones nacionales, en la que la participación de los bolivianos nos ha dado una lección de civismo, movidos por la esperanza de un mejor futuro. El accionar de los responsables de administrar este acto democrático no ha estado a la altura del pueblo boliviano, por lo que la Iglesia, con los obispos de Bolivia, juntamente con los obispos sinodales presentes en el Vaticano, las instituciones nacionales e internacionales, hemos levantado la voz para que se respete la voluntad del pueblo. El actuar de las autoridades electorales ha provocado un futuro incierto y oscuro. En Santa Cruz ya vamos por el 5º día del paro cívico general indefinido. Es oportuno recordar que la política debe estar al servicio de la vida en común. La política es una cuestión seria, es un espacio esencial, es un instrumento fundamental para construir una sociedad digna del hombre. Por la misma razón es necesario dar nuevo impulso y esperanza a la política. Se necesita una política que ponga a la persona humana en el centro, respetando sus derechos fundamentales, especialmente el de la vida, una política que sirva al bien común, inspirada en un humanismo integral y solidario. Una política que sea subsidiaria de los cuerpos sociales intermedios, especialmente de la familia. Es necesaria
una política que sea trascendente y que esté enriquecida por los valores de la verdad, de la justicia, de la libertad, de la democracia y de la caridad, especialmente a los más pobres. Muchas personas consideran hoy que la Iglesia no debe intervenir en política, y es verdad. La Iglesia no hace política, no forma parte de la política, pero debe formar y educar para la labor social y política, haciendo un tesoro de su doctrina social. La doctrina social es un instrumento estratégico fundamental en la tarea política de los cristianos, pues vincula la política a la caridad en un entrelazamiento de conexiones teológicas, espirituales, éticas y culturales de una extraordinaria y estimulante actualidad. Por eso quiero compartirles estas bienaventuranzas de los políticos escritos por el cardenal vietnamita Francisco Javier, que nos ayudarán a iluminar esta situación coyuntural como es la elección de nuestros gobernantes. Nos dice: bienaventurado el político que es consciente y tiene conciencia de su propio papel. Bienaventurado el político del que se respeta la honorabilidad. Bienaventurado el político que trabaja siempre por el bien común y no por su propio bien. Bienaventurado el político que es fielmente coherente y respeta las promesas electorales. Bienaventurado el político que realiza la unidad y haciendo de Jesús el eje que la defiende la unidad. Bienaventurado el político que no tiene miedo, en primer lugar, a la verdad. Bienaventurado el político que no tiene miedo de los medios de comunicación, porque en el momento del juicio debe dar cuenta a Dios. Estemos seguros que el Señor está a nuestro lado, dándonos fuerza para que el mensaje de la buena nueva sea proclamada con misioneros que testimonien con sus vidas. El Señor nos librará de todo mal, nos dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura, que los valores de la tolerancia, respeto, humildad y sinceridad sean el fundamento de nuestra convivencia cristiana. Digamos no a la confrontación, que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua por la construcción de una sociedad justa, pacífica y democrática. Amén.